Bienvenidos otra vez a su canal. No, bueno, mi canal, que es todo relativo. En esta ocasión tengo como invitado a un camarada, un amigo de la secundaria. Nos conocemos en la secundaria y de ahí ya tenemos años años y años de amistad, que fue antes del 2010, ¿verdad? Como unos 10 años. Como 10 años. Yo tenía unos 17, 16 años, güey. Yo tenía... No... Sí, ya tenía. No, estaban más morros, güey. No, porque acuérdate que a los 19 anduve con la Morticia, güey. No, sí. Pero bueno, son como unos 10 años que tenemos de amistad, pues de... Entonces, nomás que es un de esta, que está por el de este. No, es un artista frustrado, de esos de que sueña con arte, pero así se queda, es hasta ahí. Qué buena presentación. ¿Qué es? Sí es cierto, güey. Mira, ahí te va. Eres bueno para el dibujo, güey. Pero sí. Eres bueno para la poesía. Eres un puto friki de primera. Gracias por quitarme las esperanzas de conseguir novia aquí, güey. Ay, sí, ya no es mi problema, güey. Eres un otaku, güey. No es cierto, tú eres un otaku. No, ¿Quién era el que se llevaba la banda de Naruto a la secundaria? Yo no. Entonces era el huasteco. Sí. Para que Por vean. ahí iba la cosa, güey. Bueno, pero hagan cuenta que este es que mitología, ¿verdad? Literatura, mitología, historia, cultura general, cine, arte, poesía, escultura. Rockero, metalero. Y flojo, principalmente. No, eso sí. Catador de finos vinos es un buen término. Sí, sobre todo los vinos que tomas. Sobre todo, pone énfasis en la palabra finos, finos, güey. Los vamos a dejar ahí entre comillas, porque sí. Oye, por cierto, ¿cómo vas pues con el dibujo que me estabas mostrando el otro día? ¿Cuál de todos? Porque honestamente me tomo 3 tragos y como que me llega la iluminación divina. Hago un boceto. Llega la inspiración. Sí, o sea, que llega así a la de ya. Tú rapeabas, güey. Tú sabes lo que es la inspiración. Sí. Tienes que aprovecharla. Sí. Era... Si mal no recuerdo, me habías dicho que era armaduras inspiradas en... Pokémon. No, era algo así. Sí. Si mal no recuerdo, por ahí iba. Pues, pero lo que pasa es que ya no puedo dibujar sobrio. Es como que ya un tic nervioso, güey. Voy a estar como los grandes científicos, los grandes físicos. Pues yo nunca he oído que Isaac Newton le cayera la manzana por estar ebrio debajo del manzano, güey. Pues no, pero pues algo le tuvo que pasar, bueno. De hecho, en el siglo XX había no recuerdo el nombre, pero había un científico que decía que él se inspiraba yendo a los salones de strippers. Ay, nomás tanteale. Pues me gustaría leer su trabajo, ¿no? Tiene que ver con la termodinámica y los cuerpos en acción. Bueno, no sé, era un físico, pero no recuerdo su área de trabajo, pero él con eso se inspiraba. No sé por qué siento que tiene que ver con la temperatura corporal. No tan, a lo mejor sí. Puede ser, güey. Por allí va, pero... Me imagino la tesis. Acción y reacción de una chica semidesnuda sobre el tubo y sus consecuencias en la materia. Pues, es un nombre coqueto para vender. Muy largo, pero sí. Muy largo el título, pero sí. Sí vende. Sí vende. Por ahí va. Seamos honestos, si no metes la palabra chica o desnudos en un producto, no te va a vender. ¿Alguna vez has visto la película Sexo en la Ciudad? Es una comedia romántica, pero la compras nomás por el morbo cuando tienes 15 años porque dice sexo, güey. Pues sí, pero es que tú estás en otra onda, ¿no? Aquí vámonos sobre bueno, todo es arte, güey. Hasta es cine puto macuarro, pero de hecho ya habíamos tocado el tema de arte con otro camarada que también le encanta pintar. Es muy bueno para pintar, le gusta mucho la música electrónica y hace sus desmadres
con su computadora, es DJ, chingadera. De hecho, ahí está como DJ Mercury en este mismo canal, nomás es todo relativo con DJ Mercury. Y ahí sale, la verdad es un muy bueno también para dibujar y todo ese jale. Nomás que él, pues eso sí es, más o menos eso se dedica, pero por ahí va. O sea, el que pudo dedicarse a lo que le gusta. Ay, tú no. Trabajé en un Oxxo, ¿crees que amo la vida? No, pues está cabrón, ¿no? Ya de eso de trabajar en Oxxo ya, mira, santo pinche remedio. En Oxxo, en Farmacia Guadalajara, me falta pisar en la bodega Horrera para cortarme las venas. Ya con eso. Voy a sacar un filetito de pescado y voy a empezarle a ver hasta qué horas funciona. Una de esas pinches galletas marías, chingue su madre el diablo. El problema es que uno dura tanto sin jale, güey, que hasta esos pinches trabajos culeros se te hacen atractivos. Está como el meme, ¿verdad? Sí, no mames, vamos a estar sin chambear que ustedes. Que hasta parecen atractivos. Sí, 7-Eleven, Oxxo, Farmacia Guadalajara, Bodega Horrera, Farmacias del Ahorro. Ya estoy pensando en irme a hacer mis pasitos coquetos con la botarga del Simi. Estaría chido. Sí. Oh, pero sí. Yo lo que sí he visto que sí pues sí te la discutes pues en el dibujo. Ya no haces retratos, güey, así. Pues es que he tenido una muy mala racha para empezar. Seamos honestos, el romanticismo se ha perdido. Antes le dabas un retrato, unas rosas o unos chocolates a una chica y era el momento más lindo de la noche. Ahora, no, lo siento, el azúcar me hace engordar. Ay, no, pobrecitas. No, sí, me la aplicaron una vez de, ay, no, pobrecitas flores, las mataste. Güey, eso fue como el colmo de la... Si mal no recuerdo, a una compañera de prepa le hiciste un retrato, o sea... Simón, así en cortina, no, como en 15 minutos. ¿A quién fue? No me acuerdo. Fue a Mireya, ¿no? Creo que sí fue a Mireya. Algo así. Y me acuerdo, o sea, te quedó bien. Bueno, en ese tiempo no tenías tan perfeccionado. Y aparte de que utilizas mucho el estilo manga. Pero no, lo haces muy oscuro, pues, metes mucha sombra. Pero en realidad te quedó bien, güey. No sé qué tal te queden los retratos. Bueno, pues, seamos honestos, hace 10 años. Pues sí. A lo mejor ya tienes más perfeccionado el trazo, el contraste, el manejo de grises. A lo mejor, por ejemplo, ya manejas más los colores, pues las combinaciones. Pues mira, de colores sí me la rifo, que fue el año pasado, me gasté mis 2 varitos en un paquete de lápices, Prisma Premier. Sí, ok, mira, tú vas a decir... Pero hay un chingo de colores, 150 piezas. Tú vas a decir 2,000 baros es un chingo, pero si lo sabes utilizar, bueno, sí. Es como... Tú te puedes gastar en micrófonos, te gusta, lo sabes utilizar, entonces no es un desperdicio, güey, es una inversión y tú le vas a sacar tarde o temprano. Bueno, eso sí. Preocúpate por el pendejo que gastó 500 baros en un control que se lo tiró el día siguiente. Qué pendejo. Sí, ¿quién habrá sido ese compa, verdad? Yo no fui. Yo tampoco. No, ¿qué fue? Yo, baboso. Me enojé porque me lo vendieron con... No mames. Corte a la verga, no mames, corte a la verga, no mames. Era un control de Xbox 360, güey. No mames. A la verga, ¿qué fue lo que no fui yo? Ya córtalas a la verga. Mira, a ti también te han pasado cosas feas. ¿Te recuerdo la prepa y lo de mi cachita? A esto todavía me va a seguir hasta la tumba, güey, esa madre. Pues sí, güey, pero cada quien comete estupideces. No, sí, todos cometemos estupideces. Además, estábamos jóvenes, pero estábamos unos morros. Chingue su madre, puto diablo, güey, como quiera. Estaba de acuerdo cuando hacíamos emputar a la maestra en la secundaria, solo diciendo estupideces. Ay, nomás para que vean qué tan pendejos estábamos. Pues todavía estamos, pero ya no tanto. Pero ya con un poquito más de madurez. Sí, pero ya. Bueno, como quiera. Son los momentos que les vamos a contar a los nietos. Si es que yo algún día tengo. Pues sí. Mira, yo cuando me muera no me voy a arrepentir de nada. Me voy a arrepentir de lo que no hice, porque lo que hice ya está bien gozado. No, eso sí. No, para atrás ni un pinche paso. Es más, ni para agarrar vuelo que dijo aquel. ¿Qué? Oye, güey, estoy viendo ese puto post desde ese rato. ¿Cuál, el de la linterna? No, el de enseguida, güey. Es Loki y... Es Thor, pero no ubico al dios que está arriba. Sí. No, el de los cuernos es Loki. Pues ya sé que a ti te encanta la pinche ¿No ves el martillo? Güey. ¿Dónde está el martillo?
El de abajo, el que trae el escudo es Loki porque trae cuernos. Güey, estamos hablando de que la imagen normal de los vikingos es casco con cuernos, ¿verdad? O sea, sí. básicamente puedes imaginarte un vikingo, sea quien sea, Loki, Thor, Odín, y todos pueden tener yelmos con cuernos. Bueno, Eso es una imagen genérica y eso hasta de hecho es un poco racista. ¿por qué? Es como decir que un hindú va a rezarle a una vaca. Esa es una No, imagen esa es genérica. tradición, güey. Es ¿Qué una- tiene? pero es una imagen genérica, no, güey. No tiene, ¿por qué? Ok, vámonos a Estados Unidos. Si un gringo llega y nos dice, hey amigo, te invito a unos tacos, es una imagen genérica de nosotros como mexicanos. Obviamente yo sí los aceptaría. A huevo, yo Sí, también. sí, pero me ofendería. O sea, no solo comemos tacos. ¿Qué? Bueno, sí, güey. Tenemos más cosas aparte de los tacos. Otra cosa es que sea parte de nuestra gastronomía diaria. Es cultura, güey. El taco es El taco cultura. es cultura, sí, güey. Pero que te digan, pinche mexicano frijolero. A mí me gustan los A mí frijoles. también me encantan los frijoles, güey. Me gusta cuando entran por la boca, pero ya cuando hacen digestión los detesto. Ah, sí, no, güey. ahí es otro pedo. Pero ¿qué tiene, güey? Es como que nos digan del maíz, güey. ¿Qué tiene? Somos la tierra del maíz, güey. Pues sí, pero nosotros lo vemos con orgullo, ellos no lo pueden decir como insulto. Yo a un africano algo, yo le digo fucking nigga bitch o algo, no sé. Mira, Algo, en güey. primer lugar, yo no le diría es un africano. ¿Alguna vez has visto uno? Miden casi 2 pinches metros y están del doble de tu porte. Y No. hablo del físico. Del Ya, físico, no, güey. no, Sí, güey. mames. No, pero bueno, o sea, eso es a lo que me refiero. No tiene nada que ver, o sea, es la percepción que uno tiene. Tampoco no tienes por qué tomártelo a mal. Si es como a los chinos, güey. Hablarles de la muralla china, güey, o por ejemplo el ejército de terracota, Hong Kong, todo ese tipo de... Aguanta, es que la muralla china es un símbolo patriótico. Sí, es como sí. que nosotros nos hablen de las pirámides mayas, de la península, de sí. nuestra cultura ancestral. Lo mismo las estatuas de terracota, es algo ancestral de ellos. Menciónale un chino que se tragan los perros en caldo. Si se tragan los putos murciélagos, güey. Por eso estamos en esta situación Hijo de su actualmente. puta madre. El güey que se lo haya tragado ese murciélago, un chinga tu madre de corazón. De mi Así, parte así, también, sencillo. vato. Sí. A ver si no me tumban el video por esto, güey. Nos estamos poniendo bien intensos. Sí, güey. Pero bueno, ¿qué, güey? Es por ejemplo sí, está por ejemplo en Egipto las pirámides, güey. París, la Torre Eiffel, o sea, son cosas. Para empezar, creo que es cuestión de perspectiva y de tono con el que lo uses. Menciona... Güey, no les puedes hablar a los demás de otros países sarcásticamente, güey, no la van a captar, güey. Y menos a un español, me ha tocado. Es lo que te digo. Les puedes hablar, no entienden el sarcasmo, es como a lo que me des a entender, depende del tono en que se lo hables. Si se lo hablas sarcásticamente, no los van a entender. Para ti te va a causar risa, güey. La neta. Pero si tú le hablas de X y te lo haces sarcásticamente de que te quieres burlar, ok. O sea, no entenderlo, ¿qué? Está chido. Ok, todo bien. Y van a seguir con su vida, güey. ¿Sabes? Es lo Y uno que- se lo va a curar de ellos, güey. Es lo que me encanta del español, ¿sabes? Es hermoso. Puedes decir una cosa en 2 tonos diferentes y significar 2 cosas completamente distintas. El español mexicano, güey. Sí, el español es mexicano. El español gallego, hostia, tío, es algo estresante. Tienen su léxico y todo lo que Sí, quieran. pero nosotros lo trabajamos de una manera tan hermosa. Sí, güey. Está como el albur, güey, aquí en México. En ningún otro lado se da el albur, güey. De hecho, es una cosa tan simple, tan sencilla y tan divertida. Una vez, güey, ahí te va una anécdota A de ver. eso, güey. Fue en mi cumpleaños, güey. Estábamos comiendo y estaba un conocido que venía de Estados Unidos. Ujú. El vato es muy políticamente correcto. Para no hacerte la larga, haz de cuenta que para una cheve le dice, oye, le dice al mesero, disculpa, ¿me puedes traer una tarra? Así, güey, ¿te imaginas escuchar eso, güey, para uno, güey? Y yo, mira, güey, yo con los de Akira, güey, aquí lo tenía, güey, la contestación, güey, dice, hey, carnal, ¿quieres una tarra? ¿Te imaginas le digo, ¿quieres una tarra? Me dice, sí. ¿Te imaginas? Chingate esa, aguantarte la risa, güey, para no ofenderlo, mato, no mames. Ay, no, simplemente no puedo con eso. Güey,
más, o sea, el albur, el doble sentido, güey, todo ese tipo, es mexicano, güey, eso solamente lo tenemos los mexicanos, güey, es a lo que voy. Entonces, dices, no mames, que... No voy a poder quitarme eso de la cabeza, güey, ya no puedo pensar en otra cosa que la tarra. O sea, y tú aquí te la estás curando, me la curo, güey, digo, chingues, pero él le haya dicho, güey. Tendrías que habérselo explicado letra por letra para que le entienda y terminaría perdiendo el chiste, por el simple hecho, güey, de que dijo eso, güey. Y todos, das de cuenta que todos, güey, de un de repente, güey, nos quedamos así de... A ver, ¿quién lo soltaba primero, güey? A ver, no, se me quedan viendo a mí, güey, porque yo me la curé, güey. Se me quedan viendo mi jefa, güey, mis carnalas y así, hasta las niñas, güey. Dicen, no mames, se me quedan viendo así, güey, porque me la estaba curando y digo... Porque para empezar, ¿sabes cómo eres? ¿Le contesto no le contesto, güey? Porque ya tenía el sí, güey, lo tenía prácticamente aquí en los labios, güey, ya nomás para que... Pero, al de cualquier otra parte del mundo, güey, les hablas con, o sea, en doble sentido, güey, con ironía, güey, o algo, y no la van a captar, güey. aunque te estés burlando de ellos, güey, aunque... Se van a sentir ofendidos, pero están pensando en por qué chingados se deberían de ofender. En cierto, no se van a ofender, güey, ni siquiera la van a captar, nomás pues, uno por lo maldoso que es, güey, la neta, güey. Pues sí, ¿para qué te digo que...? Ay, por amor de Dios, crecimos viendo El Chavo del Ocho, la serie actuada. ¿Me vas a decir que esa serie era muy santa y puritana? Sí, güey, es comedia blanca. Es comedia blanca, güey, pero sus buenos putazos sobraban. Ah, no, eso sí, güey, como yo el que... En mis respetos, la vez que agarran a martillazos al señor Barriga, ¿verdad? Es un capítulo que no sacaron, güey, porque tiene exceso de violencia, güey. Al último todos le estaban dando martillazos, güey, y el chavo, güey, atrás, así de... Y llegan y le dicen, ten, chavo, tú eres el único que no le ha dado un martillazo. Ve y dale... Y no, llega y mocos, güey. Lógicamente, güey, sabes que es mentira, güey. Sí, pero por ser humor blanco y todo ese en horario familiar. Es lo que te digo, pero sí. Fíjate, de a dónde llegamos, güey, de estar hablando de los putos vikingos. Terminamos hablando de una serie de más de 40 años que todavía se transmite, lo cual me sorprende. Sigue siendo cultura, güey. Sí, sigue siendo una de las cosas más hermosas que hay aquí en México. ¿Sabes? El otro día estaba buscando videos del Chavo del Ocho en otros idiomas. ¡Ay, Ramón-san! Güey, ¿alguna vez te has imaginado esa mamada? No. Imagínatelo, güey. Ponlo en tu cabeza con voz de mona china. ¡Ay, Ramón-sama! O Ramón-san. Sí. Güey, o sea, eso le quita toda la masculinidad al Chavo del Ocho. ¡Llámate kudasai, chavo! Güey, o sea... Güey, tienen que ponerle, pues, allá. Pero es que nuestra mente está tan cochina, güey, que ya lo estoy asociando en otro contexto completamente pero distinto. Es que el detalle, güey, que como nosotros, sí, fue transmitido primero aquí en México, güey, y o sea, fue muy grande. A lo que me refiero, que nosotros estamos acostumbrados a este idioma con las voces originales de los personajes, güey, porque es aquí, pues, te lo voy a poner fácil. Escuchas Dragon Ball Z con el doblaje mexicano y lo escuchas con el doblaje, otro español. Ay, no. Dices, ay, no. Pierde toda la gracia, aunque tú sepas, aunque te encante, güey. O sea, toda la trama, los descontones, la violencia, la destrucción, los tiros, todo lo que tú quieras o por lo que lo quieras ver, lo ves y le cambias la narración, o no la narración, el idioma, o dices, pero es que ha habido doblajes épicos, güey, jodidamente épicos. El doblaje... ¿Cómo cuál? Primero que nada, debo de aclarar los dos peores. El doblaje brasileño, güey. Portugués de Brasil. No, cuando gritan, güey, créemelo, te hace pensar completamente en muchas cosas tan distintas. Y el doblaje gallego. Ah, sí. Hostia, tío, te voy a tirar mi onda vital. Ah, sí, no, dices... Parad, Fisher, que no veis que estáis matando a Krillin.
Eso sí, son unos doblajes que arruinaron Como completamente. ahorita que dices, me acordé, ahorita, ya ves que ya tenía algo que falleció Diego Maradona. Simón. Y me acordé, güey, de ese doblaje que le hace A Coraje, de Perro Cobarde. Coraje. Te lo juro por Dieguito Maradona. Te lo juro, cobarde. Eres hermoso con todas tus imperfecciones. Te lo juro por Dieguito Maradona. Por Dieguito Maradona. Dice, no mames. Esa No, es otra joyita del doblaje, aunque no sea latino, el doblaje pero argentino, pero sí, es una sí, joyita. Ese es el punto al que voy, es un doblaje épico, güey, que se nos queda grabado en la memoria. La neta, sí. Sí, eso marcó gran parte de nuestra infancia. Eso y los pequeños traumas por ver esa serie. De Coraje, sí, güey. A ver, güey, ahorita, mira, le voy 1000 veces ahorita a esa serie, güey, a las que están saliendo actualmente. Sí, amén por eso. Mira, nosotros crecimos con Invasor Sim, Hey Arnold, La vida moderna de Rocco, Monstruos, Kenan y Kel. Creo que Arnold. Ya lo mencioné. Ya lo mencionaste, Sí. ok. Déjame acuerdo de otro, ¿cuál más? Alf. Oh, También es Alf. un poquito más Sí, vieja. El Príncipe de Bel-Air. Ese es un clásico. Es clásico, Simón. Pero nuestra generación principalmente, los niños de los 90 crecimos con Invasor Sim y La vida moderna de Rocco. ¿Cómo esperas que un niño salga normal viendo una serie donde la vida es tan caótica, tan destructiva, güey? Sí. Nos enseñaron a vivir en el interminable mundo de la sociedad. Es un puto desmadre, pero la neta estaban chidas, ya me hicieron. Esa generación de series animadas era muchísimo mejor que ahorita. Ahorita todo tiene que ser inclusivo. Antes todo era tan desencantado de la sociedad. Me encanta que era una burla completa al mundo. No antes querían poner algo negro y lo ponían negro. Eres sí, un wey. negro así como eres negro, güey. Porque no lo vas a cambiar. Sí, de hecho eres negro, naciste negro, vas a morir. Yo me acuerdo hace un chingo que miraba a los jóvenes titanes. Ajá. Y estaba chido, dices, ok. Madre, ahorita la serie, la remasterizada que le hicieron. Teen Titans. Carnal, no, la neta, con el puro nombre y ver los dibujos. No, la comedia forzada, güey. Te voy a decir una cosa, güey. Yo ahorita estoy esperando el reboot de Animaniac. Ya tiene su primera censura, güey. Ya salió el reboot, ya tiene su primera censura en el capítulo 8 de esta temporada. Pero es lo que te digo. Yo lo único que pido, tú sabes que esos güeyes están locos. O sea, todas las pinches locuras. Era la generación de la Warner. Sí. Pero ahí te va. Pinky Cerebro, güey. Fenomenoide, no se te acuerdas de ese, güey. Animaniac, las locuras, güey. Las locuras que hacía, güey. Es a lo que voy. Eran padres. Yo lo único que pido, que no me les cambie nada. No pidas milagros, güey. Es que la neta, Mira, esto le va a doler a quien le duela, pero desde que salió Steven Universe, todas las series animadas se volvieron gays. Todo ya perdió sus huevos, güey. Sí, güey. Hasta Hora de Aventura era una excelente serie. Hora de Aventura, ¿cuál era? Hora de Aventura, Finn y Jake. No me acuerdo. Ay, no mames, eso la pasaron a principios de los 2000. Finn el humano, Jake el perro. ¡Oh, sí, ya! A principios de los 2000 fue la tercera generación de series animadas, güey. Hasta eso fue una joyita. Nomás empezó a salir Steven Universe. Todas las putas series animadas perdieron su par de testículos, güey. La neta, sí. Vivíamos en otro... Vivíamos en un mundo tan aburrido de sí mismo que intentamos crear nuestras propias leyes para escapar de las establecidas. Cuando lo políticamente incorrecto era lo que estaba de moda. Yo soy políticamente incorrecto. Claro. No. Claro. ¿Qué? Like. Sí. Viejo, no es como que tú seas el ser humano más anarquista, más antisistemas. No, pero me refiero que me gustan las cosas como realmente son. No que le pongan las censuras, por ejemplo, en alguna caricatura. Eso no es políticamente incorrecto. No, me refiero de que no me gusta que hagan las cosas como tal. Es, por ejemplo, te la voy a poner fácil. Ahorita yo estoy bien entrado, por ejemplo, con la de Shingeki no Kyojin. ¿Te imaginas, güey, lo que le harían a esa serie, a ese anime, güey, a esa serie completita? Si la censuraran, prácticamente se les acaba. De 4 temporadas terminarían 3 capítulos de 15 minutos cada uno. O sea, no tendría, y todo ¿por qué? Por
hacerlo políticamente correcto y family friendly y todo ese jale. No, yo no digo que no. Si vas a hacer algo para los niños, hazlo para los niños. Pero, tiempo. Aquí déjame hacer un paréntesis. Que no parezca para niños. Nosotros vimos Happy Tree Friends pensando que era para niños. ¿Cuál? Happy Tree Friends. Los lindos animalitos del bosque. La ardillita militar. Sí. Nosotros empezamos viendo esa serie porque pensábamos que era para niños. Y si vas a hacer algo para niños, que no parezca para niños, para empezar. Por favor. Sí, pero, bueno, esto, por ejemplo, todo lo subliminal o algo que supuestamente antes le metían a las cosas. Pero, a lo que voy, que hazlo para niños, sí, pero no te metas con que ya todo tiene que ser inclusivo, todo tiene que ser... Porque puede generar traumas y ansiedad en nuestros pequeñines. Uf. Tranquilo, nuestro pequeño astronauta ya no va a cumplir su sueño. Ya no va a cumplir, Como ya. Si todos fueran a ir a la luna, los hijos de todos. No, sí van desde los 13 años. A la luna y más allá, carnal. Se convierten en astronautas, pero de una forma o de otra. Sí. A lo mejor no llegan tan alto, solamente un vuelo ahí, más o menos. O un mal viaje que tengan con mucha turbulencia. O unos se quedan en la estratosfera y ya no vuelven a bajar. No, ese es el problema. Pero eso es punto y aparte. Mira, estamos en un mundo de que se está viniendo abajo por sus propias leyes estúpidas. El marketing nos está dominando. Ahora somos un producto de empresas que ni siquiera conocemos. Tenemos básicamente tatuadas en el trasero una marca ajena que nos está vendiendo todo lo que quiere. Sí, güey, que nos está vendiendo su porquería y nosotros, queramos o no, lo estamos consumiendo. Pues sí. Piensas en una botana y en vez de irte al refrigerador, pelar unas pinches papas, meterlas en aceite, vas por unas putas sabritas. 70% aire, 30% papas. De hecho. Lo bueno es que son lights, muchísimo aire. Exactamente. ¿Sabes? Deberían de ponerle las etiquetas negras, exceso de aire. Sí. Por favor. En vez de exceso de grasa. Exceso de grasa, sodio, azúcar, exceso de aire, güey. Exceso de aire. ¿Pero qué es negocio? No mames, cuando yo era niño, güey, 10 putos pesos. Mis chetos, mi juguito de naranja, unos dulces y todo me sobraba para los chicles. Sí, güey. Ahorita ¿qué haces con 10 pesos? Te doy un putazo y me debes 3. Y me estoy arriesgando. Sí, güey. Simplemente ya siento que esto ya valió cabeza. Pues es parte del cambio, güey, de lo que tiene que pasar. Pero el problema que el cambio no siempre es bueno. Es lo que te voy a decir, no siempre es bueno. Pero podría ser peor. Podríamos, no sé, estar en una sociedad consumista manejada por las redes sociales. Ay, espera, ya estamos en eso. Sí. Ay, viejo, esto es deprimente. Podemos hablar de algo más bonito. Tú empezaste de eso. A ver, ahí te va. A ver, pon un tema acá chido. Ok, no sé, dame una palabra. No, pues qué buena palabra. Espérate, güey, estoy pensando, güey. Es que prendo un cigarrillo. No, a ver. No estoy mal. Una palabra, no sé. Historia. A mí me gusta mucho la historia. Me lo tragué. ¿Sabes? A mí también me encanta la historia, viejo. Principalmente del medievo para atrás. Siento que fue donde ocurrió. ¿Por qué? De la Edad Media para atrás. ¿Por qué de la Edad Media para atrás? Siento que es donde ocurrieron las cosas realmente importantes. ¿Por qué? Porque fue donde la humanidad realmente empezó a crecer. Sí, me vas a decir que el Renacimiento, la Revolución Industrial, la Edad Moderna. Sí. Pero... ver, para ti, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te trae de la historia? Para ti, que tú digas, esto es lo que me llama la atención. Supongo que los grandes acontecimientos claves. Simplemente, no sé, un día un pendejo de la isla de Normandía se le ocurre zarpar en 1066 hacia Inglaterra y dice, a la mierda, voy a derrocar al rey. Y en ese día, en 1066, Harold el Bastardo llegó a convertirse en Harold el Conquistador, el primer rey anglosajón. Esa no me la sabía. Sí, güey, fue el último gran rey vikingo de la historia y el primer rey de Inglaterra, básicamente. Sí, fue cuando hubo la batalla de Hastings. Sí, que estuvo
tuvieron conflictos los vikingos y todo eso, contra Inglaterra, todo eso, ¿no? Pues es que los vikingos... Porque llegaban y saqueaban todo eso. Los vikingos ya estaban muy mermados, sus tribus eran principalmente nómadas y nunca había una gran cohesión entre ellos. Eran tres grandes sociedades, daneses, suecos y noruegos, pero nunca hubo mucha comunicación. No. Aparte era una tribu muy bélica. Sí. Su principal acción era llegar, saquear y largarse. Comerciaban, sí, hacían hermosas artesanías, pero ya con muy buena cerveza o vino, ¿no? Ni digas. Bueno, supuestamente a lo poco que sé, que hacían un vino, algo así, ¿no? Aguamiel. Era hidromiel. Ah, no, hidromiel. Bueno, algo así. Esa madre estaba hecha con un hongo, güey, con un hongo alucinógeno. No. Sí, era un hongo. Esa yo me acuerdo que sí producían mucha miel, los vikingos. No, o sea, no estaba fabricado precisamente. Y de hecho el término luna de miel viene de los vikingos. Porque se ponían bien todos en su boda. No me acuerdo por qué. Porque tendría lógica, hoy en día estamos en México, todos motivo para una peda. No, pero ellos porque sus celebraciones era de días, pues, y creo que lo único que consumían era pan y o sea, la bebida de miel, pues, y era lo que más daban, por eso le decían luna de miel, porque eran sus festines a base de miel. De miel. No, o sea, de la bebida hecha a base de miel. Sí, es por ejemplo como nosotros aquí el tequila, el agave, el mezcal, todo eso. Entonces, para ellos su bebida tradicional era a base de miel, que ahora lo podemos nombrar aguamiel en cierto punto. No mames, me recuerdo de esta. Me recuerdo, güey, de repente ya estoy así, güey. De hecho, pero qué gustito duermes aquí. No, eso sí, pero es lo que te digo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de lo que vienen siendo los vikingos. Yo a mí me gusta mucho la historia, tanto, no soy muy bueno, pero me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que viene en la historia de México. Ahorita, hace algo estuve checando, por ejemplo, la mitología griega, sobre lo que viene siendo el Minotauro, Teseo, Creta, todo el conflicto que tenían antes, cómo surgió pues el laberinto, todo eso. Y fue eso incluso para la Teseo fue uno de los primeros héroes de la mitología de la mitología griega. Sí, fue de los primeros héroes en haber sido representado artísticamente. Bueno, si hablamos de mitología, eso es un tema muy amplio. De hecho, de hecho, se podría decir que la mitología griega es como de la más popular, ¿no? Es que ahí tuvo un factor muy importante, Roma, güey. ¿Por qué? Roma copió su religión, güey, nomás le cambió los nombres. Pues no era Zeus, ahora era Júpiter. En vez de Hades era Plutón, en vez de Ares era Marte. Básicamente nomás... en vez de Poseidón era... Neptuno. En vez de Dionisio era... Dionisio. Baco. En vez de Afrodita era Venus. Solo cambiaron. Se elegían pues por los planetas, ¿no? Los primeros astrónomos fueron grecorromanos. Ellos descubrieron los planetas y los bautizaron en honor a sus dioses paganos. Estamos hablando de que toda nuestra cultura actual viene de la antigua Grecia y Roma. Nuestras leyes, nuestra definición de democracia, que está más prostituida que nada. Bueno, pero la definición está ahí. Pero bueno, yo por ejemplo, yo me acuerdo, como te digo, estaba de investigar así, pues de esos datos te meten a la cabeza. A ver, vamos a checar eso. Empecé por ejemplo con Teseo y el Minotauro. Todo ese desmadre. De ahí le seguí, por ejemplo, que fue la batalla de los 300 de las Termópilas. No, eso sí fue un hecho histórico. Por lo que te digo, o sea, como tal, supuestamente los espartanos eran descendientes de Hércules, como tal. Es a lo que voy, o sea, ahí en esa historia no tanto como mitología, pero es mucha historia, es algo muy concreto. Y me llama mucho la atención
porque yo a mi carnala yo le decía, ella se basa mucho a la película de 300. Yo le digo, carnala, es que eso no fue así. Le digo, a lo mejor yo ya vi un documental, me informé un poquito y le digo, no, carnala, es que eso no fue así. En realidad, el que planeó todo fue un ateniense. No me acuerdo cómo yo tampoco se llama. no recuerdo el nombre. En sí lo único que respetaron de la película son los nombres. Sí. Sí, y nomás el hecho de que había 300 soldados espartanos. Porque Sí. los refuerzos atenienses se retrasaron. Pero gracias a ellos se ganó esa batalla. Porque de hecho el detalle, ellos estuvieron, los atenienses estuvieron peleando en el mar, porque ellos eran más de... Sí, su flota marítima era temible. Sí, entonces es lo que te digo. Y todo eso, o sea, cómo llevó una cosa a otra, porque el papá de Jerjes quería conquistar Grecia. Darío. Ajá. Entonces, el rey Darío. Entonces, el que planeó todo, era su nombre lo tengo aquí, güey, en la punta de ¿No de era la boca. Pericles? No, Pericles es de los locos Adam. No mames. Pericles fue el gobernante de Atenas en la Edad de Oro, güey. Aprendiste otra Sí, cosa. pero es que dices Pericles, güey, y yo me acuerdo de los locos Adam. Y yo me acordé de otra cosa. Bueno, sí, pero es lo que te digo. Entonces, o sea, todo fue orquestado por ese ateniense, güey. Los atenienses tenían muchísima cabeza, Sí. para empezar. Entonces, es que, por ejemplo, estaban divididos, por ejemplo, de Esparta, ahí le ponen mucho Esparta, entonces los espartanos, pero esos eran más bélicos, era como el ejército. Sí, era la fuerza Y bruta. ajá, y estos eran más... La cabeza. Exactamente. Entonces, ese suceso fue en 700... No, te estás No, yendo muy me estoy atrás. yendo muy atrás. Es como Fue fue el 430 Fue en y algo. 480 antes de Cristo. Ujú. Y después cuando se levantó Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia que le decían, Y eso ya fue en el 300 y cacho. ese fue en el 350 y tantos, casi 100 años después de esa batalla, que él sí logró derrocar al ejército persa. Sí, pero estás contando solo una fracción de la historia, güey. Sí, sí, claro. Para empezar, Alejandro Magno se sentía más griego que macedonio, porque en ese entonces Macedonia era un reino opuesto a los reinos griegos. Sí, pero es que él empezó de Macedonia, empezando a conquistar todo, güey, todo Grecia. Unificó toda Grecia, llegó hasta Egipto, se fue hasta De las hecho, orillas de India. fue el que hizo las bibliotecas y de la biblioteca de Alejandría. Es lo que te digo. Y de hecho es una de las bibliotecas más grandes. Era. Bueno, Fue destruida en el año 600 con la ocupación musulmana de Egipto. es lo que te digo. Entonces, de ahí todo lo que llegó a nomás India con los pinches hindúes, iba a decir... Ibas a decir eso. No, ¿y qué tiene? O sea, con los indios no pudo, o sea, como Sí, tal. pero es que ya no es como una ofensa. Sí. Indio ya es No, nativo americano. ¿Cómo nativo americano? ¡Ah! Nosotros somos prehispánicos y Sí, nosotros no somos pero indios. indios de la India, güey. Eso es hindú. Con los hindúes, Son dos palabras muy distintas con dos significados muy distintos. No es lo mismo indio que hindú. Hindú lleva H al principio. a la verga. Y ya se le quebró la matriz a este No vato. mames, bueno, pero... Sí. O sea, me iba a ver muy acá, pero como tal, no pudo por X o por Y. Pero realmente es algo muy... ¿Cómo te diré? Muy relevante en toda la historia. Cosa curiosa, logró conquistar un territorio enorme. Todo el mundo antiguo conocido a sus 33 años de edad. O sea, güey, no mames, él tenía 33 años, viajó por medio mundo. No, yo tengo 27, de mi casa no salgo. y no salgo de mi pueblo, Sí, chingues. Lo más lejos que he ido es Aguascalientes. Y me sentía bien fascinado, como niño con juguete Como, nuevo. como niño en juguetería. Sí, güey. Pero sí. Eso es lo que pasa, hay que salir más, güey. Nos hace De falta hecho, uno. no, deja que vuelva al gym y nos vamos a la playa. Eh. Para que me pregunten, oye, ¿dónde está el bar? Por allá. Y el otro bar, no sé, pero él se quedó por allá. ¿Que no estaba por allá?
Es que como yo no tengo músculos. Yo tengo salud y pancita, mira. Ah, no sé. Pues te digo, pero es un pinche desmadre. Te digo, yo a mí me gusta mucho la historia, güey, porque he querido, por ejemplo, remontarme muy atrás, como en las primeras civilizaciones, y ya, por ejemplo, agarrar hilo hacia la actualidad. Y realmente es un tema muy amplio y muy interesante porque... Y lo malo es que hay muy poca documentación al respecto. Pues sí, muchos de los documentos escritos en su tiempo fueron destruidos, se perdieron o simplemente no han sido encontrados. Seamos honestos. Sí, Dime pero a ver, sí. hay grandes investigadores muy buenos que es lo que andan haciendo y desmadre y medio. Pero tampoco... Bueno, a mí me gustan mucho los documentales. Sí, a mí también, y estoy sobre pero eso. tampoco es como que vayas a levantar una piedra aquí abajo y te vayas a encontrar las llaves de un templo antiguo. Bueno, no. Lleva años de trabajo, investigación, preparación, equipo, fondos y más que nada alguien que te patrocine, porque créeme, no es nada barato. Es más sencillo estudiar historia actual. La Segunda Guerra Mundial. No tiene ni 100 años que ocurrió. Ella es uno de los temas más estudiados. ¿Cuántas tesis? La primera sí tiene ya 100 años. Sí, pero la segunda. Ah, no, todavía. ¿Cuántas tesis y doctorados nos han sacado en torno a ese tema? En torno a por qué Hitler agarró odio contra los judíos, en torno a las tácticas militares, el avance... Las tácticas militares son las que me encantan ver todo ese tipo de jale. ¿Sabías tú que Hitler estaba siendo drogado por su doctor Joseph Mengele? No. Pues ahora lo sabes. ¿Cómo drogado? Sí, güey, Hitler estaba siendo sedado. Chinga. ¿Y eso? Pues en realidad Hitler no quería invadir Polonia. ¿Y dónde lo viste? Es un mito urbano, búscalo por ahí. No mames, no puedes hablar sobre un puto mito urbano y afirmándolo. A veces los mitos cierto. urbanos son ciertos. No. ¿Alguna vez has vencido a Sub-Zero en el primer Mortal Kombat? Es un mito urbano de que no lo puedes vencer en la máxima dificultad. A veces los mitos urbanos son ciertos. La neta, yo jugué muy poco Mortal Kombat. Yo nomás por el morbo de ver los fatalities. También Hitler llevaba chocolates a las chicas del circo los domingos, era vegetariano, era demasiado católico. Eso de que era demasiado católico, sí. Le encantaba la ópera, él era un gran artista, quiso entrar a la Academia de Bellas Artes en Viena, fue rechazado. De ello tengo una teoría. ¿Y fue donde empezó su frustración? De ello tengo una teoría de su odio en contra de los judíos. Tal vez, no sé, pudieron haber sido judíos quienes lo rechazaron. De hecho, él, si mal no recuerdo, fue de los que llevaban mensajes, ¿cómo se dice? Entre trincheras y todo eso. Fue mensajero. Mensajero en la Primera Guerra Mundial. De ahí se empezó a tomar amor por la carrera de la milicia. Su pésimo fallido golpe de estado en 1936 por el cual llegó a prisión. O fue en 1936 o salió en 1936 de prisión. Una de los dos. Ahí escribió su libro, Mein Kampf. Mi lucha. De eso sí me acuerdo, de su libro sí me acuerdo. Que era como una Biblia para los alemanes. Sí. O sea que lo tenían... Cada niño de cualquier primaria alemana tenía que leerlo. Que tenía que saber. Eso sí, tenía unos dotes de oración increíbles. Sí. Te podía convencer de cualquier cosa. Sí. Sí, la gente... Pues de hecho, fue un buen... O sea, como... De hecho, él está entre los grandes líderes de la historia. No se me hace tan grande. O sea, sí es grande. Sí pero... Mira, está Alejandro Magno, Genghis Khan, Napoleón, Julio César. O sea, a lo mejor, ¿qué te dices? Tú tienes otra percepción, pero está, digamos, en ese círculo de entre los más líderes importantes. Bin Laden, Saddam Hussein. Tal vez ese es relativamente nuevo. Sí, pero era un líder. Sí fue un líder hábil, pero no se ha estudiado mucho el tema. Y menos porque quienes dirigen esos estudios son los estadounidenses. Ya ves que ahí tocas fibras sensibles. Sí, más con el 9/11. Uy, no, mejor ni lo menciono. Ay, me van a tumbar el puto video, entiende, güey. Chinga. Pues no, que las cosas como son. Bueno, sí. Aquí no tenemos censura.
Aquí no, allá sí, güey. Allá, pip, sí, pip. Me van a llegar un chingo de notificaciones. De hecho, que si otros suben videos fumando mota y diciendo de hecho, sí es que, cierto. Que, aquí no me vayan a querer censurar por mi tabaco barato. Pero está entre los grandes líderes. Eso líderes. No te lo puedo negar. Pero aún hay muchas cosas que de él no se saben y que a cada día salen a la luz. ¿Cómo que? ¿Sabías tú que el búnker donde se escondió Hitler donde se suicidó? Ese búnker tenía más de 200 años. No sé. Sí, solo porque los soviéticos lo destruyeron completamente. Era un búnker subterráneo. El techo creo que medía 3 metros y era de plomo. 3 metros de grosor. O sea, ahí no podía entrar nadie. Aunque si hablamos de los rusos, ¿a quién carajo se le ocurre invadir Rusia? ¿A Hitler? Si no hubiera hecho eso, tal vez hubiera salido victorioso. Controló perfectamente el desembarco en Normandía, güey. Controló perfectamente a las tropas aliadas en cualquier punto de ataque. Tenía casi toda Europa de hecho, ocupada. Algo que fíjate que me llama mucho la atención, pero no la he investigado, es la batalla de los cielos entre Alemania y Francia. Ah, sí, de eso sí no sé nada. Esas de cuenta que ha sido la mayor batalla aérea de la historia, güey, porque estuvo bien, o sea, estuvieron a toma y daca y chingues. ¿En serio? Sí, güey, nomás que ahorita que estamos hablando de eso me acordé, pero no he investigado algo bien, o sea, simplemente sé que estuvo y sé algo sobre el tema, o sea, muy muy por encima, pero bien, no, y se me hace muy interesante, güey, porque esa es la mayor batalla, conflicto güey, aéreo de la historia. Entonces sí está algo muy interesante, o sea, todo lo que invadió y chingadera y media. Pero, por ejemplo, fíjate todo lo que duró en campaña, güey. Todo lo que duró la guerra. Y de hecho dice Sun Tzu, si sabes quién es, no. El que escribió el arte de la guerra. Ese era un general chino. Que una campaña no puede durar mucho tiempo porque tus hombres se desmoralizan, pierden recursos. De hecho no lo he terminado, voy a la mitad, güey. Pero está muy interesante, güey. El arte de la guerra, güey. Y te estoy hablando de que tiene varios milenios, güey. Y sigue siendo un libro fundamental en casi cualquier escuela militar, güey. Exactamente, y todavía siguen y no nomás en la milicia, güey. En los negocios, en la administración. Básicamente es aplicable a cualquier punto donde se ocupe una estrategia muy buena. Entonces, es lo que yo pienso, aparte, que fue muy larga la campaña, porque comenzó en 1938. La segunda en 1939 con la invasión a Polonia en abril. Y terminó en el 45. Estamos hablando de que fueron 6 años de campaña. Pues técnicamente Alemania se rindió en diciembre de 1944 con la invasión rusa. La Segunda Guerra terminó ya cuando los estadounidenses atacaron Japón. Japón, sí. O sea, como tal, porque se supone que los del eje era Alemania, Italia y Japón. Pero yo no entiendo algo. Japón fue un aliado del eje tardío. Entró en 1943 a la guerra, atacando Pearl Harbor. O sea, ¿Japón para qué se metía? Japón no tenía vela en el entierro. Para que le lanzaran 2 bombitas nucleares, güey. Pero es que... ¿Y sabes por qué se las lanzaron? La neta. ¿En venganza por Pearl Harbor? No. ¿Sabes por qué se las lanzaron? Y una vez estaba viendo un documental sobre eso, porque a pesar de ya verlos prácticamente derrotado, los japoneses son tan, ¿cómo te diré? ¿Rencorosos? No rencorosos. Tienen tanto fervor, son tan disciplinados, que prácticamente se hacían kamikazes, güey.
Ellos, de hecho, creo que fue con lo que empezó porque se ponían bombas, estaban peleando en islas del Pacífico, Estados Unidos y Japón, y no podían, o sea, a pesar de que ya los tenían prácticamente derrotados, lo que hacían, se ponían bombas y se aventaban, o sea, aparte de un estilo kamikaze, güey, pero en personas, güey, que estaban peleando, güey, y, o sea, no se desamoralizaban. Es que ellos seguían por defender Japón. Para empezar, en Japón el sinónimo de honor es una palabra muy fuerte. Ellos básicamente crecen con esa palabra en la cabeza. Sí. No puedes insultarlos. Entonces, porque estás deshonrándolos a ellos, a su familia, a su gobierno y a su vaca, güey. Deshonor para la vaca, güey. No mames. Pero, bueno, entonces no podían, güey. Entonces no tenían forma. Es que una rendición. Punto, se las aventaron, güey, para desamoralizarlos y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo ya, y de esa forma calmarlos, porque eso no podían, güey, con ellos. Aquí hay dos puntos importantes. En primera, una rendición sería una terrible deshonra. Si llegasen con vida a su patria, serían parias. Sí, pero toma en cuenta, güey, o sea, después de que les lanzaron 2 bombas nucleares, toda la destrucción, güey, todo el daño que les hicieron. Miles de civiles muertos, güey. Es a lo que voy, güey. Ni no se rendían. Entonces, solamente de esa forma, güey, pudieron hacerlos que se rindieran. Te digo porque así, de hecho en el documental, a ver si lo busco y pongo el link. Ahí te lo explica, güey, está muy bien explicado del por qué, güey. Entonces no podían, güey, a pesar de que estaban en desventaja. No, y está bien chido, dices, no, qué padre esos pinches japoneses, mi respeto. La guerra solo está perdida cuando tú así lo crees. Pues sí, entonces es lo que te digo, pero era Alemania, Italia y Japón, o había más, porque otra gran, ahorita que estamos hablando de eso, otro gran, ¿cómo se dice? Gran factor que ayudó a que chingaran o que vencieran a Alemania o a los ¿cómo se dice? El equipo del eje o la unión del eje, no me acuerdo. A los malos, digamos, bueno, así. Bueno, o sea, su motivo tuvieron, ellos peleaban por su forma de pensar, ellos pensaban que era causa justa, okay. O nosotros ahorita los tenemos como los malos, pero bueno, es que a los del eje, los vamos a dejar. Sí, el eje. Fue la desencriptación de las máquinas Enigma. Sí. Que por ejemplo, ahí fue donde, sí lo reconoces, Alan Turing. El ojo de Wotan. ¿Qué? El ojo de Wotan era un sistema para encriptar mensajes. Y el mismo nombre fue creado para desencriptarlo. Wotan es el nombre germánico para Odín. Odín solo tenía un ojo. Era una señal que solo iba en una dirección. Odín perdió un ojo. Sí, pero estos, a lo que he investigado, y la película que vi que se llama Código Enigma. Seamos honestos, si tú vas a hacer una película... No, pero, o sea, yo he visto, y de hecho, en mis últimos, que fue el último, sí, creo que fue el último semestre de mi carrera, estábamos viendo encriptación de datos, entonces, trabajamos, el que nos estaba dando esa materia es un doctor matemático, ¿te imaginas? Doctor en matemáticas, güey. Cielos. Suena fuerte. Saludos, profe, ahí si ve este video, ya sabe quién es. Y haz de cuenta que, bueno, su apellido es Juárez, así lo dejamos. Haz de cuenta que nos estuvo explicando todo eso, cómo era la encriptación de la máquina Enigma. Y prácticamente no eran, sí estaban encriptados, pero son mensajes, tú los escuchabas en la radio, güey, pero no sabías qué decían. Y cada 24 horas cambiaban el código. Dices, no, tenía que haber algo. La clave fue que hallaron que todas las instrucciones, todos los mensajes, ¿no?, empezaban con Hi Hitler. Digo, Hi Hitler y quiero... De hecho, sí, ya lo habíamos mencionado
en otro video, con un camarada que se llama Fernando, también de la universidad. Y me acordé, güey, porque digo, cada que digo Heil Hitler, sale la puta mano. Entonces, era eso, güey. Es un punto en la historia, güey, muy importante, güey, de hablar de eso. Bueno, en ese podcast estábamos hablando de la computación. Ajá. Y ahora, fíjate, hablando de historia, que dices historia moderna, cómo se relaciona una todo cosa. Todo relativo, ¿no? Todo tiene algo que ver desde cierto punto de vista. ¿Y cómo se llama este canal? Todo es relativo. Y hasta le quedó, ¿verdad? Sí, de hecho, excelente. Entonces, es muy, muy interesante, güey, por eso lo que te digo. Es muy, muy interesante. Yo a mí, como te digo, me encanta la historia. Estamos hablando de historia más moderna, pero y vaya que es un tema muy interesante, y muy amplio, demasiado. Entonces sí está muy interesante, y pues igual aquí nos podemos quedar otro pinche rato. Igual y no es como que tenga novio, trabajo o pues, cosas que hacer. Yo sí, güey, yo tengo que subirlo, tengo que editarlo, tengo que ponerle cremita a esta madre, güey. Pero hoy no, güey, Ponme unos filtros para no verme tan araña. No utilizo Photoshop. Ay, chale, voy a seguir siendo araña hasta de los hecho, videos. Tengo pensado más adelante hacer un video sobre software libre. Ajá. Y software de paga. Luego me voy a poner, pero sí, ahorita hablando de todo eso. Aparte digo, ahorita no lo voy a hacer ahorita, güey. Obviamente no tienes todo el tiempo del mundo. Tengo que también trabajar, pero eso ya lo hago en tienes toda la semana, apenas es lunes. Es lo bueno, ¿no? De hecho. Y sí, curioso que alguien diga que es bueno que sea lunes, todos odiamos los lunes. Pues yo para mí todos los días son iguales, ¿no? Y no te creas, güey, ya el jueves ya es 24, el viernes 25, ya Navidad. ¡Wow! ¡Qué emoción! Maratón de películas del Grinch. ¡Ah, Simón! Sí, qué buena idea. No, güey, la del Grinch. El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Mi pobre angelito perdido en Nueva York. Santa Claus. My Little Pony. No, ese no. ¿Qué tienes en contra de My Little Pony? Muy gay. Y que lo dijeras solo un poco gay. ¿Qué tiene de malo que me guste ver My Little Pony? No sé, güey. ¿Te puedes retirar un poquito más, güey? Guárdate sana de distancia, carnal. Y no por el coronavirus, güey. Hazte la verga para allá, carnal. Mamás, pero así, güey. Mira, todos tenemos gustos culposos. Sí. Seamos honestos. Yo mencioné esa. A ver, ahora comparte con la cámara un gusto culposo tuyo. No prometo no burlarme. De antemano te lo digo. Un gusto culposo. ¿Cómo son los gustos culposos? Algo que te gusta pero te avergüenza. Algo que me gusta pero que me avergüenza. No mames, no lo había pensado, güey. Chale, ¿cuántas revelaciones hay en este día? No, güey, no lo había pensado. Entonces tampoco te avergüenza que te gusten los hombres. No, güey, tampoco. ¿No? Ah, genial. Aceptación, carnal. Ese no es un gusto culposo, güey. Ay, se va. Puto vato culero. No es mi culpa, te pones de modito. No, pero fíjate que sí, güey, nunca había pensado ¿En serio? eso. No, güey. ¿Sabes? A veces necesitas pensar un poco más en ti mismo. Güey, o sea, no es como no que... son cosas como que te detengas a pensar así. Me he puesto a pensar qué quiero de mi vida, qué me gustaría hacer, a dónde me gustaría llegar, güey. Pero eso, güey, suena muy banal, güey, muy tonto, muy... No, güey, ¿por qué no simplemente te pones a pensar en quién eres, por qué eres, qué eres, por qué eres quien eres principalmente? Sí, eso sí me lo he puesto a pensar. No, que no. Sí, pero no eso de gustos culposos, no mames. ¿Qué tiene de malo? No. Mira, todos tenemos pasatiempos raros. Sí, pero ya me gusta hacer mi tiempo productivo, güey. Pues a mí también. Soy hijo de un carpintero, dibujo, pinto, respiro. Y para los tiempos en los que van, eso ya es mucho. No, sí, ¿verdad? Sí. No sé cómo no. Pero, bueno. ¿No has visto la de... Ahorita me acordé...
Porque en la de... no. Infinity War, no, en la de Endgame, dice War Machine, ¿sabe qué de... ¿Por qué no volvemos en el tiempo? Buscamos a Thanos bebé y ya saben, solo... Viejo, el simplemente hecho de que lo pensara ya es algo enfermo. Está bien, mató a medio mundo, pero es un bebé, güey. Ni siquiera Deadpool se animó, güey. Ni Deadpool pudo. ¿No viste la escena post créditos de la segunda película? De la segunda. ¿Qué? Olvídalo. ¿A Thanos no le hizo nada? Obvio no, por eso te digo, ni siquiera Deadpool se animó. Pero no está sincronizado con el No, UCM. fue Cable, ya me acordé. Fue Cable el que va a visitar de bebé, sí fue Cable. No, a Hitler. Peor tantito, ni siquiera se animó con Hitler. El simple hecho de que War Machine imaginara matar a Thanos de bebé ya es algo enfermo. Ni siquiera Deadpool se animó con Hitler. Bueno, tú lo tomas así, güey. Es que ocupas ver, güey, cómo le hace, güey, los gestos que hace, güey, la mímica que hace, güey. O sea, para mí se me hizo cómico, güey. No sé, es que a mí dejó de gustarme eso desde Soldados de Invierno. ¿Por qué? ¿Qué correlación tienen con el original, aparte de los nombres? ¿Cómo? No tiene nada que ver con las versiones del cómic. ¿Y qué? Te lo pongo así de simple. Veo el universo cinematográfico de Marvel como Dragon Ball Evolution. No. Sí, así. No. Pero, sí, bueno, no he visto Dragon Ball Evolution, ni me interesa. Yo tampoco, pero he visto los trailers. Sí, pero ahí te va. Lógicamente, tenemos ese estigma de que esperamos las películas tal cual en los cómics o tal cual. Hay un estándar. Sí, pero ¿hasta dónde has visto? ¿Has visto todas las películas? Obvio. Se te hacen chidas. Son entretenidas. Porque ponte a ver cómo correlacionan todos los universos. Uy, pues por dónde empiezo. ¿Cómo meten, por ejemplo, a Hulk en la de Iron Man? ¿Cómo meten a Thor en la de Iron Man? Es que Iron Man fue lo que empezó todo, güey. Sí, pues por eso. Pero por ejemplo, ya después cuando sale ¿Capitán? No, ya cuando sale la de los Vengadores, la 1 que fue en el 2012, si mal no recuerdo. Creo que sí. Cómo empezaron ya a meter todo, o sea, lo interesante es hasta los Guardianes de la Galaxia, güey, cómo le empiezan oye, no metas Avengers 1, esa sí es una joya sobre el estante. No, esa sí. Sí, es una película magnífica, muy bien trabajada. Avengers 2 también está chida. Age of Ultron. Sí. ¿Cuándo has visto un robot sin sentimientos cantar? ¿Cuándo cantó? Ultron, cuando está a punto de destruir, era Latveria. Cantó, parecía Pinocho retorcido, güey. Vuelve a ver la película. Ok. Ultron tenía una pequeña pizca de emociones. Ok, la película sí estuvo buena, decente. Aunque ahí también deberían de haber mencionado un poco a Magneto. Sí, pedos legales, sí, pedos legales, pero deberían de haberlo mencionado un poco. Y ese Quicksilver no le llega ni a los talones al de los X-Men. De hecho, ya me gustó más la escena con Sweet Dreams. Mames, viejo, esa puta escena merece todos los Oscars posibles. La neta sí, güey. Yo de hecho nomás veo esa película, güey. Nomás por eso. Por ese, güey. Por esa puta escena. ¿Qué fue? Apocalipsis, ¿verdad? X-Men Apocalypse. Y pues la película en sí no fue la gran cosa. Sí porque... estuvo buena, pero... le pasó a Apocalipsis lo mismo que a Thanos. Un gran villano en un mal momento. No. Porque Thanos, la neta, a mí se me hizo a la altura. Se nota que no has leído ningún cómic. No. Para empezar, Thanos estaba enamorado de la muerte. Sí. O sea, el concepto abstracto de la muerte. Sí. La sola idea de matar. Sí. No buscaba un equilibrio, no buscaba paz. Sí. Él solo estaba enamorado de la muerte. Sí. Ok, la segunda, su búsqueda por las gemas del infinito fue realmente épico. Se enfrentó a los 6 antiguos.
como el coleccionista y el Sí. gran maestro. Se enfrentó a los 6, cada uno tenía una gema. A los 6 los derrotó. Cuando fueron a derrotarlo, no pienses que nomás fueron los Avengers. Eran héroes cósmicos, güey. Primero fueron héroes terrestres. Que bueno, pues, seamos honestos. Sí, sí. Luego fueron héroes cósmicos, Adam Warlock, Silver Surfer. No pudieron, luego vinieron entidades como el Señor del Orden, el Señor del Caos, el Tribunal Viviente. No pudieron. Thanos reorganizó el cosmos a su imagen y semejanza. Y luego perdió una gema. Tal vez eso fue un final precipitado. Pero las ambiciones de Thanos eran más allá de lo que nos mostraron en las películas. El personaje aquí se me hizo plano, acartonado, sin un verdadero propósito, le faltaba profundidad. Es que te digo, lo metieron demasiado pronto, hubieran empezado con Galactus. Galactus hubiera estado mucho mejor en una película como Endgame. Que en vez de meternos su gran invasión de alienígenas nos trajeran a los 4 heraldos. Y eso daría pie para introducir a los 4 fantásticos. Yo los dejo tal como están. A mí se me hizo, güey. Te falta barrio, homie. Me hace falta leer cómics, güey. Es más, estoy tan emocionado con la de Shingeki, güey, pero no he leído el manga. Chale. Y eso que yo me aventé todo el de Saint Seiya antes de volverlo a ver. No, yo soy huevón para leer, güey. Yo prefiero No se audiolibros. nota. Yo prefiero audiolibros, güey. ¿En serio? Sí, por eso cómics casi no leo. Y vaya que es más, los que tengo de Karmatron, Ajá. autografiados, güey. ¿Los tienes en su bolsita original? No traen bolsita. Puta madre. Pero ahí está, o sea, están como tal. Autografiados, güey. Carlos, no me acuerdo que el primer dibujante de los Simpsons. Simón. No los he leído, güey, no mames. Para empezar, cómprales bolsitas de coleccionista, güey. Para que no se te maltraten. No, pues los tengo bien cuidaditos, güey. Sí, güey, eso algún día puede pagar hasta la universidad de tus hijos. Que se la paguen ellos a la verga. Pero, Bueno. es más, tengo hasta un dibujo, güey, de Homero Simpson, güey. ¿En Y serio? autografiado por él, güey. Qué cool. Y ese me lo topé en la FIL, güey. ¿En serio? En la Feria Internacional del Libro. A ver, qué irónico que me dices que no te gusta leer, pero vas a la Feria Internacional del Libro. Nomás fue una vez, güey. Pero es que se me hace irónico. Quería ir a ver, güey. Es completamente irónico. Bueno, sí, pero es para que veas. No leo, güey. Y vas a la ¿Qué? Feria Internacional del Que Libro. aprendí que un audiolibro es como leer, me vale bien. Ok, te creo. No vamos a discutir sobre eso, te creo. Te la compro, güey. Pero sigue siendo irónico. Ah, no, eso sí, Eso eso sí, nadie, sí, nadie eso nadie te lo va a güey, quitar. Pero, o sea, soy muy perezoso para leer, güey. Es como si yo te digo que odio el ejercicio y me vas a ver en el gimnasio el día siguiente. Qué irónico. Sí, de hecho, sí. Pero bueno, terminamos. No, pues igual, qué gusto tenerte, güey. El gusto que tú vinieras. De perdido mejoró el fondo, como quiera. Pero sí, güey. Eso es lo que te digo. Pues, este canal así se llama Todo es Relativo. Y aquí, o sea, todo es válido. Todo, cualquier tema, cualquier conversación. Absolutamente todo es válido. ¿En qué forma? Tú solo dime, absolutamente todo es válido. Ya está, güey, con un gusto tenerte. Igualmente, y carnal. esperemos volverte a tener pronto para echarnos otra platicadita. El día que quieras. Ya está, pues. Y con eso cortamos Nunca anduvimos. el video. Ah.